bajo tu mirada tierna, tu silencio y regocijo, al ver a tu hijo. Con las manos al trabajo y Jesús en tu regazo, María te dijo: buen José, te pido cuídanos, porque no hay familia sin amor, no habrá dolor ni adversidad, que bajo tu amparo no podamos enfrentar. Tu corazón siempre dirá: el cielo es mi tesoro, dispuesto estoy a todo por vos. Buen José, te pido cuídanos, porque no hay familia sin amor, no habrá dolor ni adversidad, que bajo tu amparo no podamos enfrentar. Tu corazón siempre dirá: el cielo es mi tesoro, dispuesto estoy a todo por vos. El cielo es mi tesoro, dispuesto estoy a todo por vos. El misionero josefino según el libro de Dignidad y Santidad de un Misionero. Las causas y motivos que tuvo el padre Vilaseca para escribir el libro Dignidad y Santidad de un Misionero. Hechos históricos. El padre José María Vilaseca, fundador de la familia josefina, recorre en su vida el itinerario de todo fundador, como hombre del espíritu que se desarrolla entre dolores y gozos a imitación de San José, para poder colaborar en el misterio de la salvación. En la historia de la congregación de los años 1887 a 1893, se ve un esfuerzo gigantesco del padre Vilaseca por formar a los misioneros y hermanas josefinas, establecer bien el instituto y alcanzar su aprobación pontificia. En este periodo se nota lo siguiente: continuidad de las misiones populares. Se comienza con las primeras fundaciones: Veracruz, Santiago Tenguistengo, Orizaba, Escuela Josefina en la Casa Central de los Misioneros Josefinos, la fundación de la misión de Tabasco y Chiapas. Asimismo, la solicitud de la aprobación del Instituto Josefino, las reglas, pequeña historia, trámites ante la Sagrada Congregación de Obispos, la observancia de las reglas en ambas comunidades. Tercero, la comunidad de la Casa Central de los Misioneros Josefinas, prácticas, disciplina, observancia, nombramiento de superiores, maestros de novicios,
construcción de la casa en pino. Cuarto, la formación de los misioneros y hermanas josefinas, pláticas, ejercicios, prácticas misioneras, edición de varios libros, su lectura, clases e instrucciones o explicación de las reglas, academia literaria, academia teológica, títulos civiles, asociación de hijos de María. Un quinto, el personal. Sacerdotes, profesos, novicios, estudiantes, admisión al noviciado, profesiones, ordenaciones, primeros ministerios, compromisos de superación y así sucesivamente. Hay un sexto aspecto que es la enfermedad de nuestro Padre. En varias ocasiones se enfermó de la dentadura, almorranas, hemorragias, pulmón. Se cayó una vez y se lastimó las piernas, se sintió cansado y avejentado, 59 años, desaliento por la falta de la perseverancia y de sus achaques. Séptimo aspecto, persecución del instituto por la falta de la aprobación y de las diserciones. Solicitud de algunos para salir del instituto para incorporarse a la arquidiócesis, nombramiento de algún oficio en la arquidiócesis sin el consentimiento del padre Vilaseca, juicios y prohibiciones de algunos de sus libros del padre Vilaseca por parte de algún obispo. Una lección que hay que aprender es la solicitud, dedicación y fortaleza del padre José María Vilaseca, fundador de la Congregación de Misioneros Josefinos. Segunda lección, la aceptación dolorosa de la falta de perseverancia de los miembros del instituto. El cuidado esmerado en la formación de todos los religiosos y estudiantes, a quienes hay que tener como las niñas de los ojos de la congregación y proporcionarles los medios y recursos para su preparación religiosa y pastoral. Una tercera lección, inculcar el amor al instituto y considerarlo como nuestra madre. Una cuarta lección, aprovechar los libros de espiritualidad y de formación pastoral que editó nuestro Padre para conservar y acrecentar nuestro espíritu primitivo. Y una quinta lección, reflexionar y tomar conciencia de nuestra identidad josefina a partir del libro de Dignidad y Santidad de un Misionero. Dignidad y Santidad de un Misionero. Su origen. El libro fue editado en un tiempo concreto y con unas circunstancias concretas. Ciertamente que tiene como base lo que el padre Vilaseca había escrito para los misioneros vicentinos. Sin embargo, este libro tiene semillas del carisma josefino, que hay que recoger como las abejas cuando van de flor en flor para chupar la miel. No es fácil encontrar estas semillas carismáticas, obra del Espíritu Santo en la fundación de la familia josefina. El padre José María Vilaseca es el instrumento del Espíritu Santo para comunicar su gracia, su don, su carisma. Este no lo encontramos en un manual que hable de la gracia del Espíritu Santo, sino que se da como en gotas. Son las margaritas de la gracia que no se tiran a los animales inmundos, sino que se dan a las almas que son atraídas por el Espíritu de Cristo. Nuestro Padre Fundador no hizo un manual de teología del carisma, sino que va expresando su carisma y espíritu en sus distintos escritos como el maravilloso grano de mostaza, que se convierte en los misioneros como un arbusto. Por ello, se requiere una actitud de humildad y de escucha para discernirlos, acogerlos y saborearlos como don del Espíritu para nuestra santificación y la de los demás. Queremos subrayar los motivos que tuvo el padre Vilaseca para poner el libro Dignidad y Santidad de un Misionero en nuestras manos. Sin mucha dificultad convenimos que hay en ambos institutos josefinos, no obstante de estar en su cuna, un gran número de almas que son fieles al divino llamamiento, almas fervientes que trabajan con empeño en su santificación y almas dotadas de tal generosidad que solo anhela en salir perfectas copias de Cristo Jesús y de María y José, pero también debe confesarse que no son tantas como podrían ser. Y hemos perdido, desgraciadamente, a muchos individuos que
unos viven todavía algo desconcertados y consideran al instituto no como a su buena madre, que otros tal vez critican de lo que a su parecer observan, y que aún hay quienes, sumidos en la tibieza, no viven conformes a su vocación, no obstante de ser vocación divina. Vilaseca, Dignidad y Santidad de un Misionero, México, 1958, prólogo. Este es un hecho concreto que ha vivido el padre Vilaseca y que lo ha llevado a la oración y a la reflexión ante el sagrario. Allí, precisamente, encuentra la causa al problema que aqueja al instituto. Nos parece, dice padre Vilaseca, que estaría la causa en no reflexionar como se debe sobre la dignidad y santidad de un misionero. Prólogo. Como si dijera que nos hace falta tomar conciencia de nuestra identidad de misioneros y hermanas josefinos. El padre Vilaseca hace un esfuerzo más por la supervivencia de la familia josefina. Edita el libro de Dignidad y Santidad de un Misionero para instruir a sus hijos e hijas sobre la vocación josefina descrita con dignidad y santidad, que realmente es lo más útil, lo más conveniente, lo más excelentísimo, lo más santo, lo más angélico, y que, en cierto modo, tiene mucha semejanza con la dignidad y santidad del mismo Hijo de Dios, de la Santísima Virgen María y del Señor San José. Las semillas del carisma son aquellos pensamientos o frases que encierran el don del Espíritu para la construcción de la Iglesia de Cristo. Son semejantes del Espíritu de Dios que nos llama a compartir la vida y misión de Jesucristo en su Iglesia. El libro de Dignidad y Santidad de un Misionero de nuestro Padre Fundador tiene una razón de ser, una motivación que está expresada en el prólogo. Hoy se habla de los signos de los tiempos para discernir la acción de Dios en la historia de la humanidad. El padre Vilaseca, como hombre del Espíritu, camina en la oscuridad de la fe. Es el Espíritu de Dios quien lo va guiando a través de los acontecimientos. En la charla anterior, he presentado el marco histórico con sus circunstancias que provocaron la acción de Dios para que el padre Vilaseca conociera lo que debiera escribir sobre la identidad del misionero josefino, para que éste valorara su ser y su quehacer en la Iglesia de Dios como su especial vocación a la santidad. El Espíritu de Dios inspira al padre Vilaseca a través de un acontecimiento concreto, la falta de perseverancia de unos y el anhelo de alcanzar un alto ideal religioso de otros. Dignidad y santidad son realidades que se entrelazan, van siempre juntas, sin embargo, implican varios aspectos del que debe ser el misionero josefino: su ser y su quehacer con santidad, o bien, para su mayor comprensión, vocación, misión y santidad conforme al carisma josefino. Vocación. El misionero josefino, llamado por Dios para colaborar en la economía de la salvación, participa de la vida y misión de Jesucristo. Por ello, es el Dios de la tierra, es el Dios visible, es el Cristo de los fieles. No es una vocación individual, sino que el misionero josefino ha sido llamado por intercesión de San José al Instituto Josefino, el cual se consagra a la mayor gloria de Dios y por nuestra correspondencia a los designios de Dios nos compromete a cumplir las funciones de nuestra vocación con una conducta irreprochable. San José, como instrumento extraordinario, nos llama para extender el reino de su Hijo Jesús. Él tiene un papel importante en nuestro instituto como en nuestra vocación misionera. Debemos amar el instituto del Señor San José como a nuestra propia madre. Al modo en que el niño ama más a la aldeana por ser su madre que a una reina por ser su corona. Así nosotros hemos de amar a nuestro instituto con las más sublimes y religiosas formas
de pensar. Misión. Por tanto, somos llamados para una misión dentro de la Iglesia en una íntima unión con Jesús, el enviado del Padre para la salvación de los hombres. El instituto ha sido llamado por Dios para continuar lo que hizo Jesucristo, y ha visto que la mejor parte que podría hacer era abrazar los mismos medios que se sirvió nuestro benignísimo Salvador. Somos enviados como Jesucristo y los apóstoles. San José nos ha escogido para que hagamos lo mismo que vino a hacer nuestro divino Salvador, y con los mismos medios con que llevó a cabo la salvación. Dios nos ha escogido como instrumentos de su caridad inmensa para infundirla y dilatarla en las almas. Es tanta la grandeza de nuestra vocación que tiene por objeto hacer conocer a Dios a los pobres pecadores. Nosotros cuidamos de los pobres pecadores hasta el punto de ser en la Iglesia de Dios los que tenemos por patrimonio como las religiones más privilegiadas. Estar como Jesucristo aplicados a los pobres pecadores es lo que somos en la Iglesia de Dios. Por lo mismo, debemos cuidar de los pobres, que carecen de medio para vivir, así como de los pobres pecadores, que son a los ojos del mundo como un objeto de menosprecio. Hemos de evangelizar a toda clase de personas, a toda clase de lugares, sin exceptuar los lugares de los infieles. Debemos evangelizar no solo a los ricos, sí que también a los pobres, tanto a los ignorantes que carecen de instrucción como a los hombres sabios cuya alma peligra. Ora a todos los católicos, ora en suma a los herejes, a los cismáticos, a los incrédulos y aún a los mismos bárbaros. Hemos de misionar no solo en las ciudades, en los pueblos, en las villas, en las haciendas, en los ranchos, sí que también entre los indios bárbaros, ya que desde el principio nos hemos propuesto ante todo hacer el bien por doquier que se pueda hacer, imitando esto a Jesucristo Señor, a la Santísima Virgen María y al Señor San José, quienes pasaban por todas partes haciendo el bien. Nuestro querigma carismático es el anuncio de quién es Jesucristo y quiénes son sus padres, María y José. La obra de nuestras misiones no es otra que la continuación de la de Jesucristo y la de los apóstoles. Es el tercer fin de nuestro instituto después de la santificación personal. Ella es el fundamento sobre el cual está fundado. Son las misiones, como el principio vital y como la savia de donde emana para el instituto de su fuerza, su fecundidad y su perpetuidad. Vivimos de la fe para ser cartujos en casa por nuestra regularidad y unión con Dios, y apóstoles en medio del mundo por la instrucción y educación de la juventud y por la devoción, piedad y trabajos apostólicos. Nuestros colegios, como parte de la misión del instituto, se nutren del espíritu misionero. Esta función ha dado mucho fruto y es la más útil y provechosa a la sociedad. El nombre de misioneros josefinos, que se nos ha dado por la unánime aclamación de los pueblos, es una nueva prueba de que la obra de las misiones debe ser mirada por nosotros como la primera y la más excelente de nuestras funciones. Por don especial del Espíritu, estamos llamados a evangelizar a los indígenas. Esto requiere una vocación especialísima que está reservada a aquellos a quienes la obediencia designare. El misionero que se dedique a este trabajo será como la mejor víctima que se podrá sacrificar y presentar a nuestro Creador. Es tanta la excelencia de nuestras misiones entre los indígenas que jamás podríamos apreciar cuál se merece. Por ello, debemos amarlas como un especial de nuestro instituto, que nació en tiempo verdaderamente difícil y precisamente para misionar los pueblos más necesitados. En nuestras misiones debemos hacer lo que dice el reglamento: establecer la Asociación de San José, que es como nuestra tercera orden, de modo
que no salgamos de algún pueblo misionado sin que haya quedado un devoto del Señor San José. Hemos de dar las misiones conforme a nuestro espíritu, que no es otro que el espíritu de Jesús, María y José. Para esto se nos recomienda ser hombres de oración y de vida interior intensa, practicando lo mismo que hacemos en nuestras comunidades. Tener espíritu de mortificación. Por consiguiente, no se debe ir a misiones para mudar de temperamento, para conocer otras tierras, para vivir con más holgadura o cosa parecida. Cuando se va a misiones, no se sabe muchas veces dónde alojarse, ni lo que se hará, y frecuentemente se encuentran cosas del todo diferentes de lo que se había pensado. Trabajar con espíritu de desinterés. La misma autoridad que nos colocó en la Iglesia ha establecido el que hagamos nuestras funciones sin exigir dinero para darlas, lo cual nos llevará a recoger mucho fruto en las misiones. Debemos repartir el pan de la divina palabra en la predicación, en la administración del sacramento de la reconciliación, en las tandas de ejercicios espirituales y llevarla a la práctica mediante obras de heroica caridad cristiana. Oh, pluguiera el Señor San José que los misioneros, que en su bondad y misericordia se dignó enviarnos, sean verdaderos misioneros, no de la familia, ni del amor propio, ni de la propia voluntad, sino misioneros del Señor San José. Misioneros que, reconociendo su dignidad, vocación y misión, procuren revestirse de una heroica santidad, de una perfección suma. Así, responderemos a la vocación y misión que se nos ha confiado en la Iglesia de Dios. Santidad. Hay muchos que se presentan como ministros de Jesucristo en la dignidad sacerdotal y muy pocos los que se presentan ante los fieles con la santidad que ella reclama. Debemos tener la santidad que lleva consigo el ser santos primero nosotros para poder santificar después a los demás. Siendo pues el estado del misionero josefino el más sublime, claro está que él debe poseer la más sublime virtud y santidad. Por consiguiente, la extensión de su santidad no debe ser inferior a la extensión de su dignidad. Todos conocemos que una cosa es la santidad de un misionero, que consiste en la observancia fiel y exacta de la regla, y otra cosa es la perfección de esta misma santidad, que consiste no solo en hacer lo bueno, sino en hacerlo mejor, en hacerlo siempre, en hacerlo en todas las cosas y obrando todo por medio del santo voto de hacer siempre y en todo lo mejor y lo más perfecto. Hemos de ser santos, pero no como quiera, sino con la santidad que reclama el sacerdocio y con la santidad que nos pide el carácter honorable de misioneros. Por lo tanto, primero, hemos de obrar según el Espíritu de Cristo. Revestirnos del Espíritu de Jesús, María y José es como si se dijera que seamos santos como son santos Jesús, María y José, y que nos empleemos en la salvación del género humano como ellos lo hicieron, ya evangelizando a los pecadores, ya formando a los sacerdotes, que han de ser después los apóstoles de los pueblos, ya edificando a los fieles, ya trabajando siempre, ya instruyendo y educando a la niñez y juventud en los colegios, ya en suma, mediante los ejercicios espirituales y las sagradas misiones a los fieles y a los infieles, y sobre todo pensando, diciendo y obrando en toda ocasión a la mayor honra y gloria de Dios. Hemos de imitar a las personas de la Sagrada Familia de Nazaret. Este Espíritu de Jesús, María y José es para el misionero lo que es la luz en medio de las tinieblas. Creemos un deber nuestro en declarar que el Espíritu de Jesús, María y José, del que nos habla la regla, consiste también en practicar los santos votos de castidad, pobreza y obediencia, y del cuarto voto de permanencia en el instituto,
esto es, ocuparnos en las misiones y en la enseñanza, porque este cuarto voto es la perfección y la corona de los demás. Segundo, hemos de obrar según la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo es siempre la verdad, mientras que la doctrina del mundo es siempre falsedad. Por eso, nunca hemos de obrar según esta, sino siempre según los dictámenes de aquella. Hemos de estar convencidos que la doctrina de Jesucristo nos ha sido propuesta por su infinita caridad y que no puede engañarnos. Por eso, nuestro instituto debe hacer profesión particular de la doctrina de Cristo, como que es una doctrina divina dada especialmente para las almas que aspiran a la perfección, para las almas que escogidas de Dios deben ser luz para la tierra. Tercero, hemos de obrar y buscar el reino de Dios y su justicia, anteponiendo lo espiritual a lo temporal. Vanidad es seguir los apetitos y procurar satisfacerlos. Vanidad es ir en busca de riquezas y confiar en su influencia. Vanidad es procurar los honores y satisfacerse en sus míseros afectos. Vanidad es vivir muchos años si este deseo no está dirigido por la virtud. Y vanidad es poner el apetito en las cosas transitorias con formal olvido de las eternas. De nuestra parte, no solo queremos y profesamos la doctrina de Jesucristo, sino que siempre la hemos querido con todas nuestras fuerzas. Por esto decimos de nuevo, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Buscadlo, porque es máxima de Jesucristo, y Él quiere que lo hagamos, y por otra parte, es regla de nuestro instituto, porque Él es quien nos habla y nosotros hemos de obedecer, atender a sus palabras, buscar primero el reino de Dios y su justicia. Un verdadero josefino, como hombre espiritual, debe estar desnudo de cuanto lo rodea, hasta de toda criatura, hasta de mismo amor propio, y tiene una habitación donde solo habita Él y Dios. El buscar solo lo espiritual, solo la salud del alma y solo la mayor honra y gloria de Dios es una santidad heroica. Hemos de buscar el reino de Dios con la perfección propia del misionero josefino, perfección que está fundada en nuestras reglas. Las cosas espirituales deben ocupar siempre y ante todo el primer lugar. Entre los bienes temporales de los cuales no hemos de ser solícitos, ocupa el primer lugar la salud. Es importante la salud de nuestro cuerpo, pero con todo no hemos de ser solícitos de ella. El saber es de otros de los bienes temporales para cuya adquisición no hemos de ser solícitos en demasía. Mas nadie infiera de ahí que reprobamos el saber. Al contrario, no se nos oculta que el Espíritu Santo pone la sabiduría como la primera de las cosas creadas. El pensar que con poca ciencia se pueden satisfacer debidamente las funciones de nuestro instituto es un gran error. Novicio y estudiante, adelante. Esto es, debemos ser novicios por la ferviente práctica de la virtud y estudiantes dedicados todo el tiempo a que pueda en la adquisición de la ciencia porque es buena, ordenada por Dios y completamente necesaria. No hemos de ser solícitos del placer y de la honra, pero sí debe entenderse de los lícitos. Se nos proponen algunos medios para alcanzar la santidad: la vivencia de la fe y la esperanza y la caridad, confiar siempre en San José. Si hacemos los negocios del Señor San José, el Señor San José hará los nuestros siempre y en toda ocasión. Conformar nuestra voluntad a la voluntad de Dios, de modo que hagamos siempre lo que le agrada a Él. Practicar las virtudes josefinas de la sencillez, la humildad y el celo, y los santos votos de castidad, pobreza y obediencia, y el voto de hacer siempre y en todo lo mejor. Hacer bien los ejercicios de piedad acostumbrados y tener la comunicación espiritual prescrita.
¿Cómo es mi Dios? De Bonifacio Fernández. Desde una perspectiva histórica, parece claro que la muerte de Dios es la muerte del hombre, y a la inversa, la muerte del hombre es la muerte de Dios. En nuestro momento histórico, la existencia de Dios se ha vuelto irrelevante para mucha gente. Se ha llegado a un ateísmo práctico, tranquilo, lejos de las indagaciones intelectuales. En esta situación, hay quien propone una espiritualidad sin religión y una espiritualidad sin Dios. ¿Qué relación existe entre ese hecho social y el final del humanismo, la aparición de la transhumanismo? ¿Se busca religiones en sustitución? ¿Se buscan imágenes sustitutivas de Dios? Por otra parte, los cristianos, y de un modo especial los consagrados, hemos apostado nuestra vida a la causa de Dios y de su reino. El drama resulta de constatar que lo que da un sentido a la vida de uno resulta insignificante para otros, incluso para los más cercanos. Si nos paramos en el sentimiento de estupefacción y pensamos pastoralmente, se brindan dos flancos que pensar. ¿Realmente Dios ha muerto? ¿Realmente no se le echa de menos? ¿No existen gritos silenciosos y claman hacia Dios? Por otro lado, es preciso tomar conciencia del posible contagio de este ambiente. ¿Participamos de la secularización interna de la Iglesia? ¿Nos estamos haciendo mundos o estamos en el retorno de lo sagrado? ¿En qué medida estamos inmersos en el mundo líquido y cómo nos afecta? Por contraste, se hace apremiante la pregunta: ¿en qué se manifiesta que he sido cautivado por la belleza de Dios? ¿En qué medida he sido tocado por la vitalidad de su misterio de amor? ¿Somos incapaces de mantener la memoria de Dios, que es amor, y transmitirla? ¿Se ha interrumpido el flujo histórico de la memoria cristiana? Además, es preciso revisar la imagen de Dios con la que vivimos, rezamos, nos emocionamos y tememos. La relación con el misterio de Dios puede ser contemplada desde distintas perspectivas. Es una indicación de relación peculiar, original, pero al mismo tiempo está habitada por una gran riqueza de matices, imágenes, sentimientos, cuestionamientos y situaciones hermenéuticas. Esta variedad de rasgos de nuestra relación con Dios tiene que ver con la variedad de la imagen de Dios. Ese mundo de las imágenes de Dios, que bullen en nuestra cabeza, es un territorio complejo, resulta difícil de explorar. Eso explica que en el fondo las diversas maneras de entender la vida consagrada, cuyo objetivo es el querer de Dios sagrado, cuyo objetivo es el quorum diem, nos reunimos en comunidad para acompañarnos y ayudarnos en la búsqueda de Dios. Teodulia, hablemos. Nuestra relación con Dios es la del servidor. Dios es creador del universo, el Señor de los tiempos, el Rey de los siglos. Relacionarse con Él tiene que ver con un reconocimiento de propia realidad finita y limitada. El ser humano tiene que clamar: escucha mi voz. El Señor de la vida también invita a la escucha. Ojalá me escucharas, Israel.
No queremos escuchar la voz de Dios. Es una experiencia terrible. Necesitamos mediadores, altavoces que analicen y adapten la voz de Dios a nuestros oídos humanos. Es el Dios creador, el Dios de nuestros padres, de Abraham, Isaac, Jacob, el Dios de la liberación y de la historia. Es el Dios de Jesús. El ser humano ha sido creado por Dios. Es imagen y semejanza de Dios. Su vocación sublime es parecerse a Dios, obedecer su proyecto de amor. El mismo Hijo de Dios, Jesucristo, es obediente, que cumple toda justicia y también la ley y los profetas, y su alimento es cumplir la voluntad de Dios. El sentimiento de la vida en la cultura actual no muestra la idea de servicio. La cultura popular actual revela la satisfacción consumista. El hambre existencial de sentido tiende a diluirse entre los objetos del deseo de posesión. Padecemos una cierta atonía y desgana espiritual. Tal vez es la consecuencia de estar hipnotizados por el pequeño fulgor de lo cotidiano. La superficialidad y lo inconsciente impide la realización plena. Parece que nos hemos vuelto incapaces de Dios, incapaces de creer en lo que creemos. Hay formas de espiritualidad que tratan de poner nuevos paradigmas de relación transpersonal en una cultura individualista y nihilista. Está, por ejemplo, la espiritualidad de la no dualidad, parte de la unidad del sujeto. No parece establecer una relación con Dios personal que rescate al hombre de su ego. Más bien, da la impresión de un panteísmo difuso, un Dios apersonal, que no llega a descubrirnos la relación con los demás, la fraternidad. Creer es más caer en la cuenta. Hablemos de teopatía. Hablar de Dios requiere tomar conciencia de una asimetría fundamental. Dios no es el mundo no es Dios. El mundo es hechura y criatura de Dios. Pero la distancia es imposible de salvarse desde esta orilla. Dios es siempre Dios, trascendente, inefable, inabarcable. Solo Dios puede hablar de Dios. Pero Él ha querido crear su propio relato, que es el ser humano en la historia y en el mundo. Inventamos relatos para referirnos a Dios, pero la referencia nos impulsa a dar el salto propio del lenguaje analógico, es decir, metafórico. Siempre será mayor la desemejanza de la semejanza. Ya lo decía el Cuarto Concilio de Letrán. El misterio de Dios no es manejable por nosotros, nos trasciende por todas partes. Ver a Dios, escuchar su voz de las múltiples formas de las cuales se revela y se hace presente en la historia humana colectiva y personal, requiere interioridad y atención a la vida. El Papa Francisco critica la postura de la que se refiere: un Dios sin Cristo, un Cristo sin iglesia, una iglesia sin pueblo. Crecer y conocer a Dios es padecer a Dios. El misterio de su amor y el escándalo de su silencio, de sus eclipses, de su aparente indiferencia ante nuestro dolor humano. El misterio de Dios es purificador. Nos hace pasar la relación con Él del te amo porque te necesito al te necesito porque te amo. Es un largo aprendizaje de dejar a Dios ser Dios, aprender la actitud de adoración y confianza. Y es también el aprendizaje de dejarse hacer por Dios, dejarse hacer hijos en el Hijo y relación de amor con el Espíritu. La trascendencia de Dios implica dejar que sea Él el que nos conduzca en la vida, que sea su propia presencia y su palabra que orienta la vida.
y la alegría mediante el itinerario de crecimiento y desposesión del egoísmo. La historia de amor y amistad de Dios con cada uno de nosotros pasa por muchos momentos de luz y muchos momentos de oscuridad. El itinerario de la relación pasa por el ocultamiento, juega al escondite con nosotros. La trascendencia y la gratuidad de Dios nos hace pasar por noches oscuras de la fe. Es preciso purificar nuestros afectos. Dios está presente en la vida concreta de las personas, de todas las personas. También está presente como el crucificado. Es el Dios rechazado, condenado a la muerte. Bajo tu mirada tierna, tu silencio y regocijo,